No cabe duda que las presentaciones de este año no han sido otra cosa que la exhibición de maquetas, con el propósito de lucir fundamentalmente la librería, es decir, a los patrocinadores y la disposición de sus lugares, con sus característicos logos y adaptaciones según el nivel de inversión con el que aportan a cada uno de los equipos. Sin embargo, este hecho ha desilusionado a quienes somos puristas y amantes seguidores del deporte, donde se pudo advertir solo un par de equipos que presentaron sus monoplazas, sin lucir ni exhibir muchos de sus detalles más relevantes, de acuerdo a las novedades de la normativa. Han sido los ensayos en Barcelona los que realmente han permitido descubrir los secretos que celosamente se habían reservado para esta ocasión. Y ha sido el caso de Red Bull el más llamativo, tras una presentación literalmente holográfica de una maqueta muy diferente al modelo definitivo, el Red Bull RB18. El Red Bull RB18 de pretemporada tiene características distintivas en la parte delantera central y trasera del auto. Esto es exactamente lo que se esperaba de Adrian Newey, diseñando el carro de acuerdo a las nuevas reglas, ya que él y su equipo de diseño van al límite en sus exigencias. Pero fue la parte frontal de los sidepods lo primero que llamó la atención. La aleta de entrada del radiador en la parte delantera del sidepod lateral es rectangular y está situada según permite la normativa, permitiendo alcanzar el tamaño máximo mientras se minimiza la altura. También está extendida desde el frente del sidepod en forma de bateón corto al frente de su borde inferior, que aporta a mejorar el efecto de absorción del aire. Se puede advertir también el efecto que genera la nueva disposición de los radiadores, ya que al elevarlos del vientre para alimentar el canal central, los que resaltamos en rojo en la parte superior ligeramente inclinado, siendo que el segundo elemento es casi vertical donde se encuentra el intercooler. También hay una aletilla que se eleva más alto sobre la superficie con una abertura que es legal, ya que se usa como la montura del espejo retrovisor. Todo esto es lo que ha permitido que Red Bull luzca un aspecto único con el corte agresivo que separa aerodinámicamente al sidepod del suelo. Aerodinámicamente, esto casi divide al sidepod en dos, con la ranura agresiva en la primera parte de forma descendente de los sidepods que unen con el piso más atrás. Efectivamente, es una versión más compacta del enfoque adoptado por Ferrari, y aunque significa que no hay un corte más atrás en los sidepods, sigue siendo un diseño muy agresivo. También hay una sección en el exterior del piso que está curvada hacia arriba. Este diseño no es poco común, pero la interpretación de Red Bull es una de las más extremas. Luego el piso se estrecha creando un vórtice que actúa como un dispositivo que sella el tramo trasero del piso inferior. En la parte trasera del carro, el empaque compacto de la unidad de potencia Honda con la insignia de Red Bull es obvio. El paquete de enfriamiento de la unidad de potencia está ubicado en el centro, con una entrada amplia de la toma de aire, para absorber el flujo de aire para refrigerar el motor, desembocando en el flujo de aire de salida que proviene de la parte superior posterior de los sidepods. El paquete de enfriamiento de la unidad de potencia está ubicado en el centro, con una entrada amplia de la toma de aire para absorber el flujo para refrigerar el motor, desembocando en el flujo de aire de salida que proviene de la parte superior posterior de los sidepods. Sin embargo, durante el día inaugural de las pruebas, vimos a Red Bull corriendo con diferentes niveles de enfriamiento. Por la tarde cambiaron la cubierta del motor de la carrocería a una que puso al descubierto las celdillas de enfriamiento, que antes estaban cubiertas a medida que aumentaba la temperatura ambiente. El área de la botella de Coca-Cola empieza de forma relativamente abrupta. Con ello atrae potencialmente más flujo de aire, que se desplaza a través de la llanta posterior, posiblemente permitiendo que los turning vanes de los conductos de los frenos posteriores funcionen de manera más eficiente. La suspensión trasera cuenta con diseño push-rod. Esto se debe principalmente a las razones de empaque y ajuste debido a la característica de los carros 2022 que tiene una distancia entre ejes ligeramente más corta que la del año pasado, lo que dio lugar también a una caja de cambios más reducida. Red Bull también ha reconfigurado la base angosta inferior trasera y ha optado por una portamasa más ancha. La varilla delantera se sitúa a una distancia razonable, por encima de la superficie del difusor, por lo que no será crítico para el bloqueo en términos del flujo de aire a través de la zona de la botella de Coca-Cola. El alerón posterior cuenta con una única montura central y es una variación de un esquema que hemos visto en todos los carros.
Pero mucho más llamativo es el Beam Wing de 2 placas, que es la otra característica muy particular de este carro. Red Bull ha extendido el plano principal de sus Beam Wings hacia atrás, lo que significa que efectivamente se extiende por la parte superior del difusor. Esto es lo que Gary Anderson describe como un nuevo tipo de difusor doble, no porque tenga una plataforma adicional, sino simplemente porque se extiende la altura y longitud del propio difusor. También habíamos notado que en la parte inferior de los sidepods hay un recuadro que es de un material casi similar a la tela, y podría ser un elemento que funcione favoreciendo la penetración del aire en el área, colaborando de esta manera con el flujo de la cantidad de aire que se desplaza alrededor del carro, y luego alimenta eficientemente a la sección posterior, de forma más potente y enérgica con el efecto del doble fondo. Pero podría ser una herramienta para penetrar y distribuir el aire que va a apoyar al radiador inferior. Esto según el tipo de circuito cuando se trate de evacuar el aire caliente, favoreciendo así el intercambio de calor, que permita optimizar el flujo de aire y para mantener la temperatura adecuada al motor. A diferencia del carro 2019, 20 y 21, el radiador de la parte híbrida, el enfriador de aceite de la caja de cambios, se sitúan encima de la toma de aire principal, y esto le permite aligerar la disposición para inclinar el motor a favor de la dinámica, distribuyendo los pesos de manera más óptima en este sector. La nueva suspensión incorpora nuevos ajustes, con el propósito de optimizar el rendimiento del monoplaza. De ahí que sigue incorporando el esquema de 3 elementos. Sin embargo, el cuarto elemento también permanece, permitiendo ablandar el nitrógeno en la curva de rigidez de la suspensión que colabora con los pilotos en los ajustes de la unidad de potencia. Un cambio importante tiene que ver con la forma de los ductos internos en la base del carro, los que ayudan a mejorar el efecto suelo, especialmente a altas velocidades, pero en los sectores lentos el fondo descarga poco aire y por lo tanto genera poca depresión y el carro se torna más ligero, por lo tanto el ajuste de la suspensión este año será un factor decisivo. De vuelta hacia la parte delantero del radical carro, cuenta con una ranura en medio de los 2 elementos inferiores del alerón delantero. La sección media del elemento delantero baja un poco colocándola tan cerca del suelo como las normas lo permiten. De ahí que la forma del ala en sí sea relativamente uniforme con poca variación en los detalles a lo largo de su envergadura. Los sujetadores de los flaps están colocados en un pequeño ángulo que provocarán un vórtice que girará hacia el suelo. Esto es similar al viejo diseño de vórtice creado cuando la sección central neutra del alerón delantero exigida por la FIA hizo la transición al resto del ala en la generación anterior de carros. Red Bull también tiene el morro con la altura máxima. Esta es una área donde hemos visto algunas variaciones entre los equipos, pero Newey parece haber hecho todo lo posible para maximizar el espacio para el flujo de aire debajo la nariz. El bordillo lateral en sí mismo intenta crear un pequeño ducto con una suave curvatura hacia afuera del alerón delantero. La suspensión delantera de forma pull rod es diferente a la mayoría de los carros en muchos aspectos. Una versión más extrema del diseño de la suspensión delantera del Alfa Romeo, que también parece permitirle aumentar la consistencia a medida que el carro aumenta la velocidad y se comprime hacia el suelo. Ya no puede crear tal variación con el bloqueo de la dirección, pero puede hacerlo con la geometría variable. La altura de las varillas delanteras y traseras del portamasa promueven esta oportunidad. El borde radical de los sidepods es esencial considerando la nueva normativa, gracias al regreso del efecto suelo que generan los túneles Venturi. El diseño de Red Bull es relativamente bajo y uniforme en todo lo ancho. Red Bull tiene 2 de las 4 paletas permitidas en el exterior de las entradas de los ductos Venturis, a partir de la esquina inferior del piso. Esta zona permitirá administrar la estela de la turbulencia del neumático delantero con la paleta interna, para dirigir el flujo de aire hacia el piso inferior. Se permiten otras 2 paletas y están ubicadas en la entrada del ducto Venturi para optimizar el flujo de aire a la parte interna.